Él cruzó bosques helados, enfrentó persecuciones y construyó más de 100 escuelas en una tierra donde ser católico era casi un crimen. San Juan Nepomuceno Neumann no fue solo un obispo, sino un verdadero escudo para la fe en tiempos de odio y oscuridad. Pero hay un milagro en su historia tan poderoso e inesperado que dejó a los más escépticos sin palabras. ¿Sabías que su destino podría haber cambiado completamente debido a una decisión de última hora? Y que este momento crucial, que pocos conocen, selló el título de Guardián de la Fe. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque hoy vamos a desvelar el secreto que hizo de San Juan Neumann uno de los mayores protectores de la Iglesia en América. El 28 de marzo de 1811, cuando el sol bañaba los campos ondulados de la pequeña aldea de Prachatitz, en Bohemia, nació Juan Nepomuceno Neumann. Su llegada al mundo parecía un evento ordinario en una familia sencilla y profundamente católica, pero para aquellos que prestaban atención a las señales, había algo extraordinario en ese niño. Juan creció en un hogar donde la fe no era solo una práctica, sino un modo de vida. Su madre, una mujer de corazón generoso y voz serena, llenaba la casa con cantos religiosos mientras cuidaba del hogar y educaba a sus hijos. Su padre, trabajador y devoto, enseñaba los valores del sacrificio y la perseverancia. En medio de ese ambiente, Juan comenzó a desarrollar un sentido de devoción que moldearía toda su vida. Desde pequeño, Juan mostraba un comportamiento inusual para un niño de su edad. Mientras otros niños corrían por los campos o jugaban con entusiasmo, él prefería momentos de introspección. Solía sentarse bajo un viejo manzano en el patio de la casa, donde pasaba horas contemplando el cielo y las montañas distantes. «Dios está ahí», le decía a su madre, señalando el horizonte. La naturaleza, con sus bellezas y misterios, era para él un reflejo del Creador, y en su inocencia ya sentía el llamado hacia algo más grande de lo que podía comprender. La aldea de Prachatitz era tranquila, pero no sin desafíos. La vida rural en esa época estaba marcada por un ritmo arduo y una lucha constante contra la pobreza. La comunidad unida dependía del trabajo colectivo, pero también encontraba fuerzas en la fe compartida. La iglesia local, con su campana que resonaba por las mañanas, era el corazón palpitante de esa aldea. Juan, aún niño, observaba con fascinación las misas, viendo al sacerdote realizar los rituales sagrados. El sonido de las oraciones en latín, el aroma del incienso elevándose en espirales hacia el cielo y la suave luz de las velas encendían algo en su corazón. No solo veía el altar, se sentía atraído hacia él. Los primeros años de Juan también fueron marcados por desafíos que pondrían a prueba su fe y carácter. En una noche de invierno particularmente severa, su hermana menor cayó gravemente enferma. La familia, sin recursos para pagar cuidados médicos adecuados, se reunió alrededor de la cama de la pequeña, rezando con fervor por su recuperación. Juan, con solo 7 años, se arrodilló junto a su madre y, sosteniendo un rosario en sus pequeñas manos, hizo una promesa silenciosa a Dios: «Si mi hermana se mejora, prometo ser su servidor para siempre». Para alegría de la familia, la niña se recuperó. Este momento marcó a Juan profundamente, consolidando en él la creencia en el poder de la oración y la misericordia divina. A los 8 años, Juan comenzó a asistir a la escuela local, donde demostró una inteligencia por encima de la media y una curiosidad insaciable. Tenía una pasión especial por los idiomas, fascinado por la forma en que las palabras podían conectar a personas de diferentes culturas. Este interés no era solo académico, ya comenzaba a imaginar cómo podría usar este talento para difundir el mensaje de Cristo por el mundo. Sus maestros comentaban frecuentemente sobre su disciplina y humildad.
A pesar de su brillantez, Juan nunca se jactaba de sus logros, prefiriendo poner sus dones al servicio de los demás. Los años pasaron y el llamado de Dios se volvió más claro. A los 12 años, Juan comenzó a ayudar al sacerdote de la aldea como monaguillo. Se levantaba antes del amanecer, enfrentando el frío de las mañanas bohemias para encender las velas del altar y preparar el espacio para la misa. Era un trabajo simple, pero lo realizaba con un cuidado que revelaba su reverencia por lo sagrado. En uno de esos días, mientras caminaba solo hacia la iglesia, fue sorprendido por una tormenta repentina. Los vientos aullaban y la lluvia golpeaba fuerte contra su rostro. Asustado, se refugió bajo un árbol y en un momento de miedo comenzó a rezar. Fue entonces cuando sintió una paz profunda inundar su corazón, como si una voz silenciosa dijera: «No temas, estoy contigo». Este momento fortaleció aún más su determinación de seguir el camino que Dios parecía trazar para él. Al entrar en la adolescencia, Juan comenzó a dividir su tiempo entre los estudios, el trabajo en la granja de la familia y la iglesia. Ayudaba a su padre a cosechar heno en los campos y cuidaba de los animales con paciencia y dedicación. A pesar del cansancio físico, nunca dejaba de reservar un tiempo para leer la Biblia y textos de los santos. Uno de sus favoritos era San Agustín, cuyas confesiones leía repetidamente. Inspirado por el testimonio de los grandes hombres y mujeres de fe, comenzó a soñar con convertirse en misionero, llevando la palabra de Dios a lugares lejanos donde pocos se atrevían a ir. Sin embargo, este sueño no era fácilmente compartido por todos. Cuando Juan confesó a su padre su deseo de ingresar al seminario, encontró resistencia. El padre, temiendo perder al hijo para siempre en una vida de dificultades e incertidumbres, trató de convencerlo de que se quedara y continuara con el trabajo en la granja. «Juan, esta tierra es nuestra vida. ¿Quién se encargará de ella cuando te vayas?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. Pero Juan, con una serenidad que ocultaba su juventud, respondió: «Padre, Dios se encargará de nosotros. Él me llama y necesito responder». Finalmente, después de mucha oración y diálogo, la familia dio su bendición. En un día soleado de otoño, Juan partió hacia la ciudad de Budweis, donde comenzaría su formación en el seminario. Su madre, con lágrimas en los ojos, le entregó un pequeño crucifijo diciendo: «Recuerda, hijo mío, que donde quiera que vayas, Cristo estará contigo». La despedida estuvo llena de emoción, pero Juan partió con el corazón firme y la mirada fija en el futuro. La infancia de San Juan Nepomuceno Neumann fue más que solo el comienzo de su vida. Fue la base sobre la cual se construirían su fe inquebrantable y su misión extraordinaria. Cada momento de silencio bajo el manzano, cada oración fervorosa al lado de su madre, cada gota de sudor derramada en los campos de Bohemia, contribuyó a moldear a un hombre que sería recordado no solo como un santo, sino como un ejemplo vivo de dedicación y amor a Dios y a la humanidad. Cuando Juan Nepomuceno Neumann llegó a la ciudad de Budweis, era un joven de 17 años, con los ojos brillando de entusiasmo y el corazón palpitando de expectativa. Las puertas del seminario, grandes y de madera oscura, parecían imponentes para un chico proveniente de una aldea rural. El sonido de las campanas de la capilla resonaba en el patio de piedra, llamando a los seminaristas para la oración matutina. Juan cruzó esas puertas con pasos firmes, sintiendo que ese era el inicio de una jornada que ya había trazado en el íntimo de su alma. Los primeros días en el seminario fueron una mezcla de emoción y desafíos. Las clases requerían un esfuerzo intelectual, y el estudio de latín, teología y filosofía consumía largas horas bajo la luz parpadeante de las velas.
Sin embargo, Juan abrazaba cada momento con fervor. No solo leía los textos, sino que reflexionaba sobre cada línea, buscando comprender profundamente los misterios de la fe que tanto lo fascinaban. Durante los recreos, caminaba por los pasillos silenciosos, sintiendo el frío de las piedras bajo sus pies y dejando volar su mente hacia los campos lejanos de su Bohemia natal. Era allí, en la quietud, donde rezaba por claridad y fuerza para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue fácil. El seminario, con su rutina disciplinada y rigurosa, ponía a prueba la resistencia de muchos jóvenes aspirantes al sacerdocio. Había momentos en que Juan sentía el peso de la añoranza del hogar. Por la noche, mientras los otros seminaristas conversaban o dormían, a menudo miraba por la ventana del dormitorio hacia las estrellas. La vastedad del cielo parecía traer recuerdos de su infancia, del tiempo bajo el manzano en Prachatitz. Pero esos recuerdos no lo hacían desistir. Al contrario, eran un recordatorio del por qué había dejado todo atrás. Fue en este periodo que Juan comenzó a destacarse entre sus compañeros. Su humildad y dedicación llamaban la atención de los profesores y formadores, pero lo que realmente lo diferenciaba era su profunda compasión. En una ocasión, durante el riguroso invierno, un seminarista cayó gravemente enfermo y fue confinado a la cama. Mientras otros temían acercarse, Juan cuidaba de él sin dudar, llevando sopas calientes y ayudando con oraciones silenciosas. El amor al prójimo es lo que nos convierte en verdaderos discípulos, decía él con una serenidad que inspiraba a quienes lo rodeaban. A medida que pasaban los años, Juan se volvía cada vez más apasionado por la idea de servir como misionero. Leía ávidamente relatos sobre sacerdotes que arriesgaban sus vidas para llevar el evangelio a tierras lejanas. Un libro en particular, que narraba la historia de los misioneros en América, capturó su imaginación. Quedaba fascinado por las descripciones de vastos bosques, ríos interminables y pueblos sedientos de la palabra de Dios. Juan compartía sus sueños con sus compañeros, pero muchos de ellos consideraban la idea de ir a América una locura. ¿Sabes lo que te espera allá? Peligros, enfermedades y aislamiento, advertían. Pero Juan, con su sonrisa tranquila, respondía: si es por Cristo, ningún sacrificio es demasiado grande. La decisión de Juan de dedicarse al trabajo misionero también trajo momentos de gran tensión. Durante una visita a su familia, compartió con sus padres la intención de ir a América después de su ordenación. Su madre, al escuchar esas palabras, se sentó en silencio, sosteniendo el crucifijo que le había dado años atrás. Juan, es tan lejos y tan peligroso. ¿Estás preparado para no volver nunca más?, le preguntó, con lágrimas en los ojos. Juan tomó la mano de su madre y respondió con ternura: Madre, Dios me llama para esta misión. Él cuidará de nosotros, incluso cuando estemos lejos. A pesar del dolor, su madre comprendió que ese era el propósito de su hijo y le dio su bendición, aunque con el corazón pesado. En el seminario, las oraciones de Juan se intensificaron. Pasaba largos periodos en la capilla, arrodillado frente al sagrario, pidiendo orientación. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo de piedra y el crepitar de las velas a su alrededor creaban un ambiente de profundo recogimiento. Fue durante una de esas oraciones que sintió con claridad que su vocación estaba más allá de Bohemia. América, con sus dificultades e incertidumbres, era el lugar donde debía servir. Al acercarse al final de sus estudios, Juan recibió una noticia que cambiaría el curso de su vida. La diócesis local, enfrentando una superabundancia de candidatos al sacerdocio, decidió suspender las ordenaciones,
Para muchos, eso sería devastador, pero Juan vio allí una confirmación de que su misión estaba en otro lugar. Con valentía y determinación, escribió una carta al obispo de Nueva York pidiendo permiso para ser ordenado en América. La respuesta fue positiva, pero con una advertencia. La vida allí sería extremadamente desafiante. Embarcarse hacia América significaba dejar atrás todo lo que conocía. En la primavera de 1836, Juan partió de su ciudad natal con solo una maleta y un corazón lleno de fe. En el puerto de Hamburgo, donde abordó un barco rumbo al Nuevo Mundo, se despidió de su tierra por última vez. El sonido de las olas golpeando el casco del barco, el olor salado del mar y el ruido de las gaviotas llenaban el aire mientras Juan, de pie en la cubierta, rezaba en silencio. Sabía que estaba dejando atrás la seguridad y la comodidad, pero también sabía que estaba siguiendo el plan de Dios para su vida. Durante la travesía, Juan enfrentó momentos de introspección y soledad. Las noches en el océano eran oscuras y silenciosas, interrumpidas solo por el sonido del viento y de las olas. Se preguntaba cómo sería la vida en América, si sería capaz de soportar las pruebas que seguramente vendrían. Pero, incluso en esos momentos de incertidumbre, encontraba fuerza en la oración. Repetía para sí mismo que si Dios estaba con él, ¿quién podría estar en su contra? Con la convicción de alguien que sabía que estaba exactamente donde debía estar. Al final de la larga y agotadora jornada, Juan avistó la costa americana. Era el inicio de una nueva fase de su vida, una fase que exigiría sacrificios aún mayores, pero que también estaría marcada por frutos espirituales que jamás podría imaginar. Ese joven seminarista de Bohemia estaba a punto de convertirse en un misionero en tierras extranjeras, llevando la luz de la fe a lugares donde muchos temían ir. América lo esperaba, y Juan estaba listo para responder al llamado. A mediados de 1836, Juan Nepomuceno Neumann ya había concluido sus años de formación en el seminario en Budweis. Estaba a punto de realizar el sueño que lo había guiado durante toda su juventud, ser ordenado sacerdote. Pero lo que debía ser un momento de realización y alegría se transformó en una prueba inesperada. La diócesis local, enfrentando un número excesivo de candidatos al sacerdocio, anunció que no ordenaría más seminaristas ese año. Para Juan, la noticia fue como un peso abrumador. Se encontró ante una encrucijada espiritual que pondría a prueba su fe y su vocación. La noticia llegó a él en una tranquila mañana. Juan estaba en el patio del seminario recitando una oración mientras observaba el suave balanceo de los árboles bajo el viento. Uno de los profesores lo llamó, entregándole una carta que contenía la decisión de la diócesis. Al leer las frías y formales palabras, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No hay más lugar para ti aquí en este momento. Esas palabras resonaron en su mente como un golpe. Juan cerró los ojos, respiró hondo y dejó que las lágrimas recorrieran silenciosamente su rostro. No solo se sentía rechazado, sino también confundido. ¿Cómo podría estar bloqueado el camino que Dios había trazado para él? Sin embargo, Juan no era un hombre que se rindiera. Se retiró a la capilla del seminario, arrodillándose ante el altar. Las velas proyectaban sombras oscilantes en las paredes, y el olor del incienso aún flotaba en el aire. Allí, en medio del silencio, derramó su corazón en oración. Preguntó a Dios por qué el camino parecía tan incierto. Pero, en lugar de respuestas claras, lo que encontró fue una paz inesperada que lo envolvió como un abrazo invisible. En ese momento, decidió que no abandonaría su vocación, incluso si necesitaba buscar otro camino. Juan comenzó a buscar alternativas.
Escuchó relatos de misioneros que habían partido hacia América, una tierra lejana y salvaje, donde la fe católica luchaba por establecerse entre comunidades de inmigrantes. La idea parecía al mismo tiempo emocionante y aterradora. América era descrita como una tierra de oportunidades, pero también de peligros. Enfermedades, aislamiento y dificultades inimaginables aguardaban a aquellos que se atrevían a ir. Aún así, Juan sintió su corazón arder con la posibilidad. Era como si Dios estuviera susurrando que era hacia allí donde lo enviaba. Decidido, escribió al obispo de Nueva York, presentándose como candidato para la ordenación en la diócesis americana. La espera por la respuesta fue angustiante. Cada día parecía arrastrarse, y Juan pasaba horas en oración pidiendo una señal. Cuando la carta finalmente llegó, fue como un rayo de luz en medio de las tinieblas. El obispo aceptó su solicitud, pero con una advertencia clara: la vida en América sería una cruz pesada de llevar. Juan se preparó para partir, pero la despedida no fue fácil. Regresó a Bohemia para despedirse de su familia. En una noche silenciosa, mientras los preparativos para el viaje se concluían, se sentó con su madre cerca de la chimenea. El crepitar del fuego llenaba el ambiente y la luz cálida iluminaba su rostro, marcado por el tiempo y la preocupación. «Eres mi hijo, Juan, pero perteneces a Dios», le dijo con la voz entrecortada. «Rezaré por ti todos los días». Juan, sosteniendo las manos de su madre con fuerza, prometió que llevaría sus oraciones a donde quiera que fuera. Fue un momento de dolor, pero también de entrega. Ambos sabían que tal vez nunca más se verían. El viaje hacia América comenzó en un puerto concurrido en Alemania, donde Juan subió a un barco para cruzar el Atlántico. El barco era un microcosmos de incertidumbres y esperanzas. Los pasajeros, la mayoría inmigrantes en busca de una vida mejor, compartían historias, risas y lágrimas. Juan, siempre reservado, pasaba la mayor parte del tiempo en oración o ayudando donde podía. Cuando alguien se enfermaba, ofrecía palabras de consuelo y asistencia práctica. Su semblante sereno era una fuente de esperanza para aquellos que enfrentaban las mismas incertidumbres que él. Las semanas en el mar fueron largas y desafiantes. Tormentas repentinas agitaban el barco, haciéndolo balancearse violentamente. En una noche particularmente aterradora, los vientos aullaban como lamentos, y las olas golpeaban el casco con una fuerza que hacía temer por sus vidas. Juan, sin embargo, se mantuvo firme. Reunió a un pequeño grupo de pasajeros para rezar, liderándolos con palabras de fe y coraje. «Dios está con nosotros», decía, su voz resonando por encima del ruido de la tormenta. La calma en sus ojos inspiraba confianza, incluso en los momentos más oscuros. Cuando finalmente llegaron al puerto de Nueva York, Juan sintió una mezcla de alivio y aprensión. La ciudad era un escenario completamente diferente a todo lo que conocía. Las calles estaban llenas de gente y el sonido constante de carruajes, voces y campanas de iglesias creaba un ambiente caótico y vibrante. Pero Juan no se dejó intimidar. Sabía que eso era solo el comienzo de una misión que exigiría toda su fe y determinación. Poco después de su llegada, Juan fue ordenado sacerdote, un momento que había esperado durante años. La ceremonia fue simple, pero profundamente significativa. Cuando se arrodilló ante el obispo, sintió un calor indescriptible llenar su corazón. Las palabras de la ordenación resonaron en su alma como un juramento eterno. Ahora era un sacerdote de Dios, llamado a servir en una tierra que necesitaba desesperadamente fe y esperanza. Sin embargo, el camino que se desplegaba ante él sería todo menos fácil. América, con sus desafíos culturales y geográficos, exigiría sacrificios que Juan aún no podía imaginar.
Pero en ese momento, mientras ponía su vida completamente en manos de Dios, sabía que estaba exactamente donde debía estar. La cruz que había elegido llevar era pesada, pero cargarla era un privilegio que abrazaba con todo su ser. Tan pronto como fue ordenado sacerdote en América, Juan Nepomuceno Neumann comenzó su misión entre los inmigrantes católicos esparcidos por aldeas aisladas y densos bosques. La escena en la que recibió su primer destino pastoral estuvo marcada por la simplicidad, pero también por la intensidad. En una sala fría iluminada solo por un farol, el obispo le confió la responsabilidad de atender una vasta región, donde muchos inmigrantes alemanes y checos carecían de orientación espiritual. Juan escuchó esas palabras con humildad, pero en su corazón sintió el peso de la tarea que asumía. La misión comenzó con largas jornadas. Con pocas carreteras construidas, Juan caminaba por senderos fangosos y bosques espesos, llevando solo un misal, un rosario y una pequeña cruz de madera. El silencio de los bosques se interrumpía solo por el sonido de ramas rompiéndose bajo sus pies y por el canto distante de los pájaros. En muchas ocasiones enfrentó tormentas repentinas, con el viento frío cortando su piel y la lluvia empapando su ropa. A pesar de la incomodidad, mantenía una serenidad impresionante, recitando oraciones mientras caminaba. Para él, cada paso era una ofrenda, cada gota de sudor, un acto de amor por Cristo y por aquellos que lo esperaban. Las comunidades que visitaba estaban formadas por inmigrantes que habían dejado todo atrás en busca de una vida mejor. Vivían en cabañas de madera simples, a menudo compartidas por varias familias. La llegada del joven padre era recibida con alegría y emoción. Los niños corrían a verlo, mientras los adultos se arrodillaban emocionados, pidiendo bendiciones. Juan celebraba la misa en condiciones improvisadas, utilizando mesas de cocina como altares y candelabros hechos de madera. Su voz, calma y firme, llenaba el ambiente de esperanza. Para esas personas, la presencia del Padre era un recordatorio de que Dios no los había olvidado, incluso en esas tierras lejanas. En una de las comunidades que visitó, Juan encontró a una anciana, María, que vivía sola en una cabaña apartada. Ella había perdido a toda su familia en su viaje hacia América y estaba profundamente abatida por la soledad. Cuando Juan entró en su casa, sintió el aire pesado, como si su dolor permease cada rincón. Se sentó a su lado, le tomó las manos y comenzó a rezar. Entre lágrimas, María confesó que había perdido la voluntad de vivir. Juan respondió con palabras de consuelo: «María, todavía tienes una misión. Cada una de tus oraciones es un regalo para Dios y para los que ya se han ido». Con el tiempo, la presencia de Juan trajo nueva luz a su vida. María se convirtió en una de las mayores apoyadoras de su misión, ayudando a organizar reuniones de oración en su casa. Los desafíos que Juan enfrentaba eran inmensos. En muchas ocasiones encontraba familias hambrientas sin recursos básicos para sobrevivir. Hacía lo que podía para ayudarlos, a menudo entregando su propia comida o dinero. En una fría noche de invierno, llegó a una casa donde 3 niños estaban gravemente enfermos. Sin médicos cerca, Juan los cuidó con los pocos recursos disponibles, quedándose al lado de las camas durante toda la noche. A la mañana siguiente, cuando los niños empezaron a recuperarse, los padres lo abrazaron entre lágrimas, agradeciéndole por su dedicación. Juan, con los ojos brillando de emoción, respondió: «Fue Dios quien cuidó de ellos. Yo soy solo un siervo». Además de las dificultades físicas, Juan también enfrentaba el aislamiento emocional. Como único sacerdote en una región tan vasta, rara vez tenía contacto con otros clérigos. Las noches, pasadas en cabañas solitarias o al aire libre, estaban marcadas por un profundo silencio.
Extrañaba su tierra natal, a su familia y los intercambios espirituales que solía tener con sus colegas en el seminario. Aún así, encontraba fuerza en la oración y la meditación. En una de esas noches, mientras observaba el cielo estrellado, escribió en su diario: «La soledad es mi compañera, pero Cristo es mi consuelo. No estoy solo». La dedicación de Juan comenzó a dar frutos visibles. No solo atendía a las necesidades espirituales de los inmigrantes, sino que también trabajaba para mejorar sus condiciones de vida. Con el tiempo, ayudó a construir pequeñas iglesias, donde las comunidades podían reunirse para la misa y los sacramentos. Una de estas iglesias fue erigida en un lugar que antes era solo un campo vacío. Con las manos callosas de tanto trabajo, Juan lideró los esfuerzos, transportando madera, mezclando mortero y ayudando en la construcción. Cuando la iglesia finalmente fue inaugurada, él celebró la primera misa con lágrimas en los ojos. Para él, cada ladrillo de ese edificio era una prueba de la fe de las personas que servía. A pesar de todo el esfuerzo, Juan enfrentaba críticas e incomprensión. Algunas personas, incluso dentro de la iglesia, pensaban que se estaba desgastando demasiado y que su enfoque era imprudente. Hubo quienes incluso cuestionaron si tanto sacrificio valía la pena. Pero Juan, con su humildad característica, respondía que había venido a servir, no a ser servido. Cada alma que regresaba a Dios era un tesoro que ningún esfuerzo podía pagar. La misión de Juan en los Estados Unidos fue un testimonio vivo de fe, perseverancia y amor. No solo predicaba el Evangelio, lo vivía en cada gesto, en cada sacrificio. Para las comunidades que atendía, era más que un sacerdote. Era un amigo, un consolador y un ejemplo de cómo la fe puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos que enfrentó, Juan sabía que aún había mucho trabajo por hacer y estaba dispuesto a continuar, costara lo que costara. Cuando Juan Nepomuceno Neumann fue asignado a las parroquias rurales de Pensilvania, sabía que enfrentaría desafíos, pero no podía imaginar la magnitud del aislamiento y las dificultades que lo esperaban. Era un territorio vasto e inhóspito, donde las pequeñas comunidades católicas estaban esparcidas por cientos de kilómetros. Cada aldea parecía perdida en medio de densos bosques, con senderos estrechos que apenas podían ser recorridos por carretas. Para Juan, el único medio de alcanzar esas almas era a pie. Al amanecer, se ponía una bolsa de cuero sobre los hombros, conteniendo solo lo esencial: un cáliz, un misal y pan para la Eucaristía. El sonido de sus pasos sobre las hojas secas y el barro se convertía en su único compañero durante las largas caminatas. A veces cruzaba arroyos helados, con el agua subiendo hasta las rodillas, o enfrentaba tormentas repentinas que empapaban su ropa y enfriaban su cuerpo hasta los huesos. Pero Juan nunca se quejaba. Cada obstáculo era para él una forma de participar en el sufrimiento de Cristo. Las casas que visitaba eran humildes, hechas de madera sin tratar, con interiores oscuros iluminados solo por velas o por la chimenea. Las familias lo recibían con reverencia y lágrimas en los ojos, pues muchos no habían visto a un sacerdote en años. La alegría de esas visitas contrastaba con las dificultades que Juan enfrentaba. Una vez, al llegar a una cabaña aislada en medio del bosque, encontró a una familia cuya última confesión había sido hecha más de una década antes. Vivían en extrema pobreza, con solo un puñado de trigo almacenado para el invierno. A pesar de sus condiciones, insistieron en compartir una comida con Juan, quien se sentó con ellos alrededor de una mesa improvisada. Escuchó sus historias, bendijo la casa y celebró una misa, transformando ese pequeño espacio en un santuario de esperanza. Pero la soledad era un adversario constante.
Durante semanas, Juan no veía a nadie más que a las personas que atendía. Pasaba noches en cabañas abandonadas o al aire libre, escuchando el aullido de los lobos a lo lejos y el crujir de los árboles bajo el viento. En esos momentos de aislamiento, su único consuelo era el rosario que sostenía firmemente en las manos. Rezaba por fuerza y coraje, pidiendo a Dios que guiara sus pasos. En su diario escribió que estaba solo, pero no abandonado. Esas almas necesitaban de él y él necesitaba de Dios. Uno de los momentos más significativos ocurrió en un invierno riguroso, cuando Juan recibió un mensaje urgente. Una mujer en trabajo de parto necesitaba ayuda espiritual. Su aldea estaba a más de 20 kilómetros de distancia y la nieve cubría los senderos, haciendo que el viaje fuera casi imposible. Aún así, Juan partió de inmediato. A cada paso, sus pies se hundían en la nieve y el viento helado parecía congelar sus pulmones. Cuando finalmente llegó a la cabaña, encontró a la mujer y a su familia desesperados. Le dio la unción de los enfermos y bautizó al bebé tan pronto como nació. La familia, profundamente emocionada, agradeció al padre por haber arriesgado su vida para llegar hasta ellos. Para Juan, ese sacrificio no era extraordinario, sino simplemente parte de su misión. A pesar de su dedicación, había momentos de profunda agotamiento. Juan era humano y sentía el peso de su carga. Después de semanas de trabajo incesante, comenzó a sufrir de fiebre y debilidad. En una ocasión, mientras regresaba a su base, sintió que sus piernas flaqueaban y se desmayó en medio del sendero. Un granjero lo encontró horas después y lo llevó a su casa, cuidando de él hasta que se recuperó. Aún enfermo, Juan insistía en continuar su misión. Su cuerpo podía estar débil, pero su espíritu era fuerte. Decía al granjero que le suplicaba que descansara. El impacto de su presencia en las comunidades era evidente. Juan no solo celebraba misas y escuchaba confesiones, sino que también fundaba escuelas y catequizaba a los niños. Creía que la educación era esencial para fortalecer la fe de las próximas generaciones. En una aldea, reunió a los habitantes y construyó una pequeña escuela usando tablones de madera donados por los granjeros locales. Él mismo enseñaba a los niños, adaptándose a sus necesidades y transmitiendo los valores cristianos con paciencia y amor. También hubo momentos de conflicto. Algunas comunidades protestantes de la región veían la llegada de Juan como una amenaza. En una ocasión, mientras celebraba una misa en una cabaña, un grupo de hombres armados se acercó, gritando insultos y amenazando con interrumpir la celebración. Juan no retrocedió, se mantuvo firme, mirando a los hombres a los ojos con serenidad y diciendo que estaba allí para servir, no para luchar. Si ellos necesitaban ayuda, él también estaba a su disposición. Su calma desarmó a los hombres, que finalmente se fueron, dejando a la comunidad en paz. A pesar de todas las dificultades, Juan continuaba sirviendo con alegría. Él veía a Cristo en las cansadas caras de los inmigrantes, en los ojos curiosos de los niños y en las lágrimas de arrepentimiento de quienes regresaban a la fe. Cada pequeña victoria, cada alma que él ayudaba a reconquistar para Dios, era para él una recompensa que superaba cualquier sufrimiento. Al final de esta fase de su vida, Juan era más que un sacerdote. Era un pastor dedicado que literalmente ponía su vida en riesgo para cuidar de sus ovejas. Había transformado esas comunidades olvidadas en lugares de fe viva y esperanza renovada. Su ejemplo de coraje y amor al prójimo dejó huellas indelebles, no solo en aquellos a quienes sirvió, sino también en la iglesia en los Estados Unidos. Sin embargo, su misión estaba lejos de terminar. Juan sabía que había mucho más por hacer y estaba dispuesto a continuar independientemente del precio.
Alrededor de 1844, después de años sirviendo como un misionero solitario en las parroquias rurales de Pensilvania, Juan Nepomuceno Neumann sintió que algo en su vida necesitaba cambiar. Había entregado todo al servicio de los inmigrantes católicos, pero el peso de la soledad, los peligros constantes y las limitaciones de su misión lo llevaron a buscar un apoyo espiritual más profundo. A pesar de su incansable devoción, Juan sabía que para continuar su viaje necesitaba una comunidad que compartiera su visión y fe. Fue entonces cuando se volvió hacia la Congregación Redentorista, un grupo conocido por su celo misionero y dedicación a las comunidades más olvidadas. La decisión de unirse a la congregación no fue fácil. Juan sabía que, al dar este paso, necesitaría abandonar la autonomía de su misión individual y someterse a una vida de disciplina comunitaria. Pero también reconocía que esta elección podría ofrecer nuevas oportunidades para alcanzar más almas. Escribió una carta sincera a los superiores redentoristas, describiendo su deseo de servir como parte de esa familia religiosa. La respuesta llegó semanas después. Había sido aceptado. En un día frío de otoño, Juan llegó al noviciado redentorista ubicado en una colina tranquila en los alrededores de Baltimore. La casa simple, construida de ladrillos, estaba rodeada de árboles que comenzaban a perder sus hojas. Al cruzar los portones, Juan fue recibido por un grupo de sacerdotes y hermanos, quienes lo saludaron con sonrisas cálidas. Por primera vez en muchos años, sintió que el peso de la soledad se aliviaba. Había encontrado un hogar. Los primeros días en el noviciado estuvieron marcados por una mezcla de aprendizaje y adaptación. La rutina redentorista era rigurosa, con horarios fijos para oración, meditación, estudios y trabajo. Juan, acostumbrado a una vida de libertad misionera, tuvo que ajustarse a este nuevo ritmo. Sin embargo, acogió este cambio con humildad y gratitud. Durante las oraciones comunitarias, la armonía de las voces de los hermanos cantando los salmos llenaba el ambiente con una paz indescriptible. Juan, a menudo, cerraba los ojos y dejaba que las palabras lo envolvieran, como un bálsamo para su alma cansada. Fue también durante este período que Juan comenzó a estrechar lazos con los otros miembros de la congregación. Escuchaba sus historias con atención, admirando el coraje y dedicación que compartían. Uno de los hermanos, el padre Michael, se convirtió en un amigo cercano y mentor. «Juan», dijo Michael en una conversación durante un paseo por el jardín, «la vida en la congregación nos enseña que no estamos solos. Somos un cuerpo, unidos en Cristo, y juntos podemos hacer mucho más que solos». Estas palabras tocaron profundamente el corazón de Juan, confirmando que había tomado la decisión correcta. Pero no todo fue simple. Durante el noviciado, Juan enfrentó momentos de duda y tensión interior. Se preguntaba si estaba a la altura de las exigencias de la vida redentorista. Un día, después de una serie de tareas que lo dejaron exhausto, se retiró a la capilla. Ante el altar se arrodilló y rezó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Suplicó a Dios que fortaleciera su fe y disipara sus inseguridades. Cuando levantó los ojos, vio el crucifijo iluminado por la suave luz de las velas. En ese instante, sintió una paz que solo podía venir de Dios, como si una voz silenciosa dijera: «Estoy contigo». Después de meses de formación, Juan hizo su profesión de votos como redentorista, convirtiéndose oficialmente en miembro de la congregación. Fue el primer sacerdote redentorista en profesar votos en Estados Unidos, un hito histórico que recibió con humildad. Durante la ceremonia, al pronunciar los votos de pobreza, castidad y obediencia, Juan sintió un renovado sentido de propósito.
Ahora pertenecía a una comunidad que compartía su pasión por evangelizar a los más pobres y abandonados. Con su nueva identidad redentorista, Juan fue enviado a nuevas misiones. La congregación lo designó para una región aún más remota y desafiante, donde inmigrantes de diferentes orígenes necesitaban desesperadamente apoyo espiritual. La presencia de otros hermanos redentoristas en su viaje le trajo un nuevo vigor. No solo predicaba y administraba los sacramentos, sino que también participaba en las iniciativas comunitarias, como la construcción de iglesias y escuelas. La colaboración entre los hermanos hacía que cada desafío fuera más ligero y cada logro más significativo. En una de estas misiones, Juan conoció a una joven madre llamada Ana, quien había perdido a su esposo en un accidente laboral. Ella luchaba por mantener a 3 hijos pequeños en una aldea donde la pobreza era casi absoluta. Cuando Juan visitó su casa por primera vez, la encontró llorando, sosteniendo al hijo menor en sus brazos. Sin dudarlo, ofreció palabras de consuelo y oró con la familia. En los días siguientes, movilizó a la comunidad para ayudar a Ana, organizando donaciones de alimentos y ropa. Su gratitud era evidente, pero Juan rechazaba los elogios. Todo lo que hago, decía, es para Dios y para ustedes. La vida en la congregación también trajo desafíos externos. Hubo resistencia de algunos grupos protestantes que veían el trabajo de los redentoristas como una amenaza. En una ocasión, una iglesia recién construida por la congregación fue vandalizada por extremistas. Juan, al ver los bancos rotos y las paredes pintadas, se arrodilló en medio de la destrucción y rezó. «Señor, perdónalos», dijo él, con una serenidad que inspiraba a quienes estaban a su alrededor. En lugar de desanimarse, lideró a la comunidad en la reconstrucción de la iglesia, transformando ese episodio de odio en un testimonio de fe y resiliencia. La entrada en la congregación redentorista fue un punto de inflexión en la vida de Juan. No solo encontró la fuerza que necesitaba para continuar su misión, sino que también descubrió el valor de la fraternidad y el trabajo en equipo. Cada día, junto a sus hermanos, era una oportunidad para crecer en la fe y en el amor al prójimo. Y a pesar de tantos desafíos, Juan sabía que estaba exactamente donde debía estar, en el corazón de la misión de Dios, sirviendo a los más necesitados con humildad y dedicación. En 1852, Juan Nepomuceno Neumann recibió una carta que cambiaría su vida. El sobre, sellado con el escudo de la iglesia, contenía una noticia inesperada. Había sido nombrado obispo de la diócesis de Filadelfia. La responsabilidad de pastorear una de las diócesis más grandes y complejas de Estados Unidos recaía sobre los hombros de un hombre humilde, acostumbrado a la simplicidad de las misiones rurales. Juan sintió una mezcla de sorpresa, temor y reverencia al leer esas palabras. Sabía que aceptar ese llamado significaría cargar una cruz aún mayor, pero también comprendía que Dios confiaba en él para liderar su iglesia en tiempos desafiantes. La diócesis de Filadelfia era un vasto campo de trabajo lleno de contradicciones. Por un lado, la ciudad estaba creciendo rápidamente, impulsada por la inmigración y la industrialización. Por otro, había profundas divisiones sociales, económicas y religiosas. Los inmigrantes católicos enfrentaban prejuicio y marginación, y las iglesias apenas lograban atender la creciente demanda de sacramentos y educación. Además, los conflictos internos en la diócesis amenazaban con debilitar la unidad de la comunidad católica. Juan llegó a Filadelfia en un día nublado, con vientos helados soplando por las calles de adoquines. Al bajar de la carruaje, fue recibido por un grupo de sacerdotes y feligreses que esperaban ansiosos conocer al nuevo obispo. Estaba visiblemente abatido por el peso de la responsabilidad,
pero su expresión transmitía serenidad y determinación. La humildad de Juan conquistó inmediatamente a aquellos que lo veían por primera vez. Rechazó la pompa típica de su posición y optó por un estilo de vida simple, viviendo en una habitación modesta al lado de la catedral. Poco después de su llegada, Juan comenzó a visitar personalmente las iglesias y comunidades de su diócesis. Quería entender las necesidades y desafíos que enfrentaba su rebaño. Una de las primeras cosas que notó fue la falta de escuelas católicas. Los niños inmigrantes, a menudo pobres y discriminados, no tenían acceso a una educación que preservara su fe y cultura. Juan sabía que la educación era la clave para fortalecer la Iglesia y dar esperanza a las futuras generaciones. En respuesta, lanzó una iniciativa ambiciosa: fundar escuelas católicas en toda la diócesis. Juan dedicó largas horas a la planificación y organización de este proyecto, enfrentando resistencia de varias frentes. Muchos argumentaban que la diócesis no tenía recursos para un emprendimiento tan grande. Otros, fuera de la iglesia, criticaban el esfuerzo como un intento de segregar a los niños católicos. Pero Juan, con su fe inquebrantable, continuó. Visitaba parroquias para recaudar fondos, reclutaba maestros y supervisaba la construcción de las escuelas. En pocos años logró establecer más de 100 instituciones educativas, un logro extraordinario para la época. El obispo también enfrentó desafíos políticos y sociales. En una Filadelfia marcada por tensiones religiosas, Juan tuvo que lidiar con ataques de grupos anticatólicos, conocidos como nativistas. Estos grupos incitaban la violencia contra iglesias y escuelas católicas, esparciendo miedo y odio. En una noche fatídica, una de sus escuelas fue incendiada por extremistas. Al llegar al lugar a la mañana siguiente, Juan encontró los escombros aún humeantes, con bancos y libros reducidos a cenizas. En lugar de ceder al desespero, reunió a la comunidad y con palabras firmes declaró: «Reconstruiremos. Nadie destruirá la fe que vive en nuestros corazones». El coraje de Juan inspiró a los fieles, que trabajaron juntos para reconstruir la escuela en tiempo récord. A pesar de la hostilidad externa, Juan nunca dejó de priorizar el cuidado pastoral. Se aseguraba de estar presente para su pueblo, celebrando misas, escuchando confesiones y visitando a los enfermos. En una de sus visitas a un hospital, encontró a una anciana llamada Margaret, que estaba gravemente enferma y sola. Al tomar su mano le dijo: «Nunca estás sola. Cristo está contigo y yo estoy aquí para rezar a tu lado». Margaret, emocionada, sonrió por primera vez en semanas. Estos pequeños gestos de compasión eran la esencia del ministerio de Juan, pero el peso de su posición cobraba un alto precio. Las responsabilidades administrativas, combinadas con el esfuerzo físico y emocional, comenzaron a afectar su salud. Juan sufría de cansancio crónico y apenas podía dormir debido a las constantes preocupaciones. Aún así, se negaba a disminuir el ritmo. En una reunión con sus sacerdotes, uno de ellos sugirió que tomara una licencia para descansar. Juan respondió con una suave sonrisa: «Mi fuerza viene de Dios. Mientras haya trabajo por hacer, continuaré». El impacto de Juan como obispo fue inmenso. No solo transformó la diócesis en un modelo de organización y evangelización, sino que también dejó un legado de dedicación y amor al prójimo. Para los pobres, él era un protector. Para los niños, un padre espiritual. Y para todos, un ejemplo vivo de fe en acción. Pero, a pesar de tantas conquistas, Juan sabía que su misión aún estaba lejos de terminar. Continuaba avanzando, paso a paso, con los ojos fijos en la meta mayor: servir a Dios a través de su pueblo.
La historia de Juan como obispo no era solo una crónica de logros, sino un testimonio de cómo la fe, cuando va acompañada de coraje y humildad, puede superar incluso los mayores desafíos. Cada escuela construida, cada alma atendida, cada obstáculo enfrentado formaba parte de una jornada que no era sobre él, sino sobre la obra de Dios. Y Juan seguía adelante, sin buscar reconocimiento, solo con el deseo de ser un siervo fiel. En los últimos años de su vida, el obispo Juan Nepomuceno Neumann enfrentó una lucha invisible y dolorosa, el desgaste físico y emocional causado por una dedicación ininterrumpida a su ministerio. Desde el inicio de su nombramiento como obispo, Juan había trabajado incansablemente para atender las necesidades espirituales y materiales de su diócesis, muchas veces poniendo el bienestar de su comunidad por encima del suyo propio. Ahora, el peso de años de servicio comenzaba a cobrar su precio. Era el año de 1855 y Juan, a los 44 años, ya aparentaba ser mucho mayor de lo que su edad sugería. Su rostro, marcado por arrugas profundas, reflejaba las noches mal dormidas y los días de trabajo incesante. Su cuerpo, antes robusto, ahora estaba delgado y frágil. A pesar de ello, continuaba su rutina, visitando parroquias, supervisando la construcción de escuelas e iglesias y atendiendo personalmente a los fieles que venían a su encuentro. Para Juan, descansar parecía un lujo que no podía permitirse. Un día, después de celebrar una misa en la Catedral de Filadelfia, Juan sintió una vertiginosa repentina. Se agarró del altar para equilibrarse, mientras el sudor escurría por su frente. Los fieles presentes notaron su palidez y le aconsejaron que buscara un médico. Pero Juan, con una sonrisa gentil, dijo que la obra de Dios no podía esperar. Estas palabras eran características de él, un hombre que ponía la misión por encima de sí mismo. Sin embargo, aquellos a su alrededor comenzaron a darse cuenta de que el obispo se estaba acercando a sus límites. El agotamiento no era solo física. Juan también llevaba el peso de decisiones difíciles y responsabilidades inmensas. Enfrentaba críticas, tanto dentro como fuera de la iglesia, y sentía la presión de mantener la unidad en una diócesis marcada por tensiones culturales y religiosas. Muchas veces se retiraba a la capilla de la catedral durante la noche, arrodillándose ante el tabernáculo en busca de consuelo. El suave sonido de sus oraciones se mezclaba con el profundo silencio de la iglesia, creando un ambiente de reverencia y vulnerabilidad. Era en esos momentos que Juan derramaba sus preocupaciones ante Dios, pidiendo fuerzas para continuar. Uno de los episodios más destacados de esa época ocurrió durante una tormenta invernal. Juan había sido llamado para visitar una parroquia lejana, donde un grupo de niños esperaba la primera comunión. A pesar de las advertencias de sus asistentes sobre el clima peligroso, insistió en realizar el viaje. Enfrentando vientos helados y densa nieve, Juan llegó a la pequeña iglesia completamente empapado, pero con una sonrisa en los labios. Dijo que los niños no podían esperar. Al celebrar la misa y distribuir la Eucaristía, su voz estaba débil, pero llena de ternura. Los niños, emocionados, nunca olvidarían ese momento, y los padres lloraban de gratitud por el sacrificio del obispo. Pero, detrás de su aparente fortaleza, Juan comenzaba a preguntarse cuánto tiempo más podría sostener ese ritmo. En una carta a un amigo cercano, escribió que su cuerpo estaba cansado, pero su alma encontraba paz en el servicio. Sabía que Dios lo sostendría hasta el final. Estas palabras revelaban la tensión interna que vivía, el deseo de seguir sirviendo y la conciencia de que su salud se estaba deteriorando rápidamente. Además de los desafíos físicos y emocionales, Juan también enfrentaba una sensación de aislamiento.
Aunque rodeado de sacerdotes y colaboradores, a menudo se sentía solo en su misión. La responsabilidad de liderar la diócesis, de tomar decisiones difíciles y de lidiar con crisis espirituales y materiales recaía únicamente sobre él. En una conversación con un joven sacerdote, confesó que la soledad es el precio del servicio, pero no es una carga insoportable cuando se lleva por amor. Aún así, Juan continuaba inspirando a quienes lo rodeaban con su fe inquebrantable y su dedicación incansable. En un evento público para inaugurar una nueva escuela católica, habló ante una multitud, animando a los fieles a nunca desistir de su fe, incluso ante las adversidades. Su voz, aunque débil, resonaba con convicción. El futuro de la Iglesia está en nuestros niños. Edúquenlos con amor y fe, y ellos serán luces que iluminarán el mundo. Los últimos meses de su vida estuvieron marcados por un esfuerzo aún mayor. Parecía ser consciente de que su tiempo era corto y quería aprovechar cada momento para hacer la diferencia. En una fría mañana de enero de 1860, Juan fue visto caminando por las calles de Filadelfia, visitando las obras de una nueva iglesia que había ayudado a planear. Se detuvo a conversar con trabajadores, bendijo a un niño que pasaba e intercambió algunas palabras con un vendedor ambulante. A pesar del intenso frío, parecía decidido a continuar. Al regresar a casa ese día, Juan sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó ignorarlo, como hacía con tantas otras señales de su cuerpo, pero esta vez era diferente. En la tarde de ese mismo día, mientras caminaba hacia una reunión, se desmayó en la calle. Los transeúntes corrieron a ayudarlo, pero en pocos minutos, el obispo Juan Nepomuceno Neumann había partido de esta vida. La noticia de su muerte se difundió rápidamente, trayendo una ola de tristeza a la diócesis. Las iglesias se llenaron de fieles que vinieron a rendir homenaje a un hombre que había dado todo de sí para servir a Dios y al prójimo. Su muerte, aunque trágica, fue vista como la culminación de una vida dedicada al sacrificio y a la fe. Juan había vivido como un pastor incansable y su partida marcó el fin de una era, pero también el inicio de un legado que inspiraría a generaciones futuras. Así terminaba la vida terrenal de Juan Neumann, pero su historia continuaría resonando en los corazones de aquellos a quienes tocó con su bondad, humildad y amor. Había dado todo lo que tenía hasta el último instante, convirtiéndose en un ejemplo de santidad para todos los que buscan vivir su fe con valentía y entrega total. Era a principios de enero de 1860 y la ciudad de Filadelfia estaba envuelta en un frío cortante. Las calles, cubiertas por una fina capa de hielo, hacían que caminar fuera peligroso, pero eso no impidió que Juan Nepomuceno Neumann cumpliera con su rutina. A pesar de su salud debilitada, continuaba visitando a los fieles y supervisando personalmente los proyectos de la diócesis. En ese invierno riguroso, cada paso era una lucha contra el dolor y el cansancio, pero Juan llevaba consigo una determinación que trascendía lo físico. Era consciente de que su tiempo era corto, pero creía que cada momento aún podía ser utilizado para el bien de la Iglesia. En la mañana del 6 de enero, Juan comenzó su día temprano. Tras celebrar una misa en la capilla de su residencia, pasó algunos minutos en oración silenciosa. Sus asistentes notaron que parecía aún más frágil de lo habitual, pero Juan les aseguró con una sonrisa que hoy sería un día bendecido. Como siempre, evitaba hablar de su salud, prefiriendo dirigir sus palabras y energía hacia los demás. Después de organizar algunos documentos relacionados con la construcción de una nueva escuela católica, Juan salió a dar un paseo por la ciudad. Tenía una reunión programada con un grupo de sacerdotes para discutir asuntos importantes de la diócesis,
Llevaba su abrigo negro desgastado que poco lo protegía del viento helado que soplaba entre los edificios de piedra. Cada paso parecía pesar más que el anterior, pero él avanzaba con su característica serenidad. Las calles estaban concurridas, con carruajes pasando apresurados y vendedores ambulantes llamando a los clientes, pero Juan estaba sumido en sus pensamientos y oraciones. Mientras cruzaba una calle cerca del centro de la ciudad, Juan se detuvo de repente. Un fuerte dolor en el pecho lo hizo inclinarse ligeramente hacia adelante. Intentó seguir caminando, pero sus piernas flaquearon. Un comerciante que estaba cerca corrió hacia él, sujetándolo antes de que cayera. «Señor, ¿está bien?», preguntó el hombre, pero Juan no pudo responder. Con los ojos cerrados, susurró una breve oración mientras el comerciante y otras personas que se acercaron intentaban ayudarlo. Juan fue llevado dentro de una tienda cercana donde lo acostaron en un sofá improvisado. El ambiente era modesto, iluminado por una pequeña lamparina que titilaba bajo el viento que entraba por la puerta abierta. Mientras la pequeña multitud se aglomeraba, abrió los ojos por un momento y miró a su alrededor. Aún en medio del dolor, había una expresión de paz en su rostro. Intentó hablar, pero su voz era casi inaudible. «Recen», dijo antes de cerrar los ojos por última vez. La noticia de la muerte de Juan se esparció rápidamente por la ciudad, trayendo una ola de tristeza que atravesó toda la diócesis. Las iglesias hicieron sonar sus campanas en duelo, y multitudes comenzaron a reunirse en la catedral para rendir homenaje. Muchos no podían creer que ese hombre, cuya fuerza espiritual parecía infinita, hubiera partido. Su cuerpo fue velado en la catedral, donde miles de personas hicieron fila para despedirse. Entre ellas estaban los niños que habían estudiado en las escuelas que él ayudó a fundar, padres que encontraron consuelo en sus palabras y religiosos que se inspiraron en su ejemplo de humildad y dedicación. Uno de los momentos más conmovedores durante el velorio ocurrió cuando una anciana, conocida por su devoción, se acercó al ataúd. Sostenía una pequeña cruz de madera que Juan le había dado años antes durante una visita a su casa. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Fue un santo en vida. Ahora está con Dios». Sus palabras resonaron los sentimientos de muchos que habían sido tocados por el incansable trabajo de Juan. Mientras el cortejo fúnebre atravesaba las calles de Filadelfia, el silencio solo fue roto por el sonido de los carruajes y los sollozos de la multitud. Juan, que siempre había evitado cualquier forma de reconocimiento personal, ahora era celebrado como un verdadero pastor del pueblo. El impacto de su vida era evidente en los rostros de todos los que acompañaron su última jornada. Había dedicado cada instante de su existencia a servir a los demás, incluso a costa de su propia salud. Después del funeral, comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a la intercesión de Juan. Personas que rezaron pidiendo su ayuda afirmaron haber recibido gracias extraordinarias. Estos relatos se difundieron rápidamente, aumentando aún más la admiración por aquel hombre que vivió y murió como un siervo fiel de Dios. Muchos creían que su santidad era evidente, y su legado inspiró esfuerzos para iniciar su proceso de canonización. La muerte de Juan Nepomuceno Neumann fue un momento de luto, pero también de profunda reflexión para aquellos que dejó atrás. Había mostrado a través de su vida que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de amar y servir. Y, incluso en sus últimos momentos, se mantuvo fiel a su misión, entregando su vida como un testimonio de amor y fe. Su partida marcó el fin de una era, pero su ejemplo continuaría iluminando los caminos de muchos que buscaban vivir una vida dedicada a Dios. Después de la muerte de Juan Nepomuceno Neumann, en enero
de 1860, el vacío dejado por su ausencia se sintió profundamente por todos los que él tocó. La noticia de su partida no solo conmocionó a la ciudad de Filadelfia, sino que rápidamente alcanzó comunidades distantes donde su nombre era sinónimo de fe y dedicación. La simplicidad de su vida contrastaba con la profundidad de su impacto. Para aquellos que lo conocían, Juan no era solo un obispo, era un amigo, un pastor y un ejemplo vivo de amor incondicional. En los días que siguieron a su funeral, comenzaron a surgir historias de personas que atribuían gracias extraordinarias a la intercesión de Juan. Una de estas historias involucró a una mujer llamada Teresa, que sufría de una enfermedad grave y había perdido la esperanza de recuperación. Durante el velorio, mientras rezaba ante el cuerpo de Juan, Teresa sintió una paz inexplicable y poco después comenzó a presentar signos de curación. Su recuperación fue rápida y completa, dejando a médicos y familiares perplejos. Este fue solo el primero de muchos relatos que dieron inicio a una ola de devoción popular. Poco a poco, el nombre de Juan comenzó a ser recordado no solo como el de un líder incansable, sino como el de un intercesor poderoso. Las iglesias donde había trabajado se convirtieron en lugares de peregrinación, y las escuelas que fundó continuaron educando a generaciones de niños, muchos de los cuales se sentían inspirados por su historia. Su vida, marcada por la humildad y el sacrificio, parecía cobrar un nuevo significado con cada relato de milagro o conversión. Juan, que siempre había huido de cualquier reconocimiento, ahora era visto como un ejemplo de santidad. El proceso de canonización de Juan comenzó décadas después de su muerte. Las investigaciones comenzaron con la recopilación de testimonios de aquellos que habían conocido personalmente al obispo. Sacerdotes, religiosos y laicos fueron interrogados, y sus palabras pintaron un retrato consistente. Juan era un hombre que vivía el Evangelio de manera plena. Uno de los testigos, un antiguo trabajador de la construcción que ayudó en la construcción de una escuela, dijo con lágrimas en los ojos: «Él cargaba los ladrillos a nuestro lado. No era solo un obispo, era uno de nosotros». Sin embargo, la causa de su canonización enfrentó desafíos. Era necesario comprobar milagros atribuidos a su intercesión, un requisito esencial para la beatificación y posteriormente la canonización. Durante años, un equipo dedicado investigó los relatos, incluidas curas médicas que no tenían explicación científica. Una de estas historias involucró a un niño llamado Tomás, que sufría de una condición cardíaca considerada incurable. Sus padres, devotos de Juan, rezaron pidiendo su intercesión. Después de semanas de oración, Tomás presentó una recuperación milagrosa, confirmada por médicos como inexplicable. Cuando el primer milagro fue oficialmente reconocido por el Vaticano, Juan fue declarado beato. La ceremonia, realizada en medio de una gran emoción, reunió a miles de fieles. Entre ellos estaban ancianos que lo habían conocido personalmente, sosteniendo retratos descoloridos y recuerdos de sus visitas pastorales. La celebración fue un momento de alegría y gratitud, pero también de reflexión sobre lo que significaba la vida de Juan para la Iglesia moderna. Finalmente, en 1977, Juan Nepomuceno Neumann fue canonizado por el Papa Pablo VI. La ceremonia, realizada en el corazón del Vaticano, reunió a peregrinos de todo el mundo, especialmente de los Estados Unidos, donde su legado continuaba creciendo. Cuando su nombre fue proclamado santo, la multitud estalló en aplausos y lágrimas. Entre los presentes estaban niños de escuelas católicas que llevaban el nombre de Juan, sosteniendo pancartas coloridas que decían: «Gracias, San Juan Neumann».
La canonización no fue solo un reconocimiento de sus logros, sino también un llamado para que los fieles siguieran su ejemplo. Juan, que había enfrentado inmensos desafíos en vida, ahora era visto como un modelo de perseverancia y humildad. Había mostrado que la verdadera santidad no está en los grandes hechos, sino en la dedicación silenciosa y en el amor constante por los demás. Hoy, el legado de San Juan Nepomuceno Neumann vive en iglesias, escuelas y hospitales que continúan llevando adelante su misión. Su historia se cuenta como inspiración para todos los que buscan servir al prójimo con generosidad y fe. Y para aquellos que visitan su santuario en Filadelfia, hay un sentimiento de cercanía con un hombre que dedicó todo lo que tenía para construir un mundo más justo y lleno de amor. Juan no solo tocó vidas durante su existencia terrenal, continúa tocando corazones, intercediendo por aquellos que claman por su ayuda y mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, la fe puede mover montañas. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia de San Juan Nepomuceno Neumann tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides dar like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. Queremos saber también qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.